Isaías 63:15. El profeta, en este capítulo hay casi un diálogo. En la primera parte hay un diálogo entre el Redentor, entre Dios y el profeta. Y el profeta ahora le habla a Dios y dice, porque Dios ha prometido castigo por la rebeldía. Isaías predica unas cuantas décadas antes del destierro de Israel de su tierra, ¿verdad? Entonces dice el profeta, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre las cuales nunca fue llamado tu nombre. Dios es nuestro Padre, dice el profeta. Vamos a hablar de este tema de padres. Ahora, ¿qué es el concepto del padre que tiene el mundo de hoy? Del padre de familia. Sabemos los programas en la televisión que se burlan del padre, ¿verdad? Y en la tarea que yo les dejé, yo dije que yo les pedí que llenaran. ¿Qué dice la sociedad? ¿Todos los hombres son? ¿Qué diría una encuesta popular de las personas de la calle? ¿Qué sería la respuesta más común que se diera? Todos los hombres son. Si nosotros hiciéramos, todas las mujeres son, yo creo que no tendríamos la misma cantidad de respuestas parecidas, porque, corríjame si estoy equivocado, tal vez yo soy demasiado pesimista, pero pienso que así espontáneamente muchas personas, especialmente mujeres, dirían, todos los hombres son machistas. No sé si estoy equivocado. Pero debemos admitir que sí hay una guerra en contra de la figura del padre, inclusive contra los hombres en general. De hecho, las encuestas y mis propias encuestas informales muestran que mucho joven varón tiene un sentir de propósito en la vida inferior a las mujeres. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿en qué consiste un padre bueno según su opinión? Algunas personas me han dicho, nunca escuché a mi padre alzar su voz. Bueno, yo considero que no ser gritón es una virtud. Pero ¿es eso que hace un buen padre? ¿Nunca haber alzado la voz? Otras mujeres, mi hija menor posiblemente podría decir esto mismo. Yo era la chineada de mi padre. Casi nunca me pegó. ¿Eso hace un buen padre? ¿Ser chineador? Hermanos, vamos a ver cómo Dios se revela como nuestro Padre Celestial. Porque todos nosotros necesitamos a este Dios en primer lugar. Y luego, las familias, los hijos y la iglesia necesitan padres que reflejen al Padre Celestial. Las cualidades de Dios como Padre, versículo 15 y 16. Mira desde el cielo, contempla desde su santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo, tu poder, la conmoción de sus entradas y tus piedades con nosotros, conmigo?
Este Dios es profundamente compasivo, la conmoción de sus entradas. Nosotros, parece que toda la vida los seres humanos se expresaban así, uy, se me revolvió el estómago, ¿verdad? Eso es lo que decimos todavía. Cuando usted siente algo terrible está pasando y usted te conmueve. ¿Qué es lo que te conmueve? Su estómago se le revuelve, ¿verdad? Se me conmovió el corazón, decimos. Eso es lo que está diciendo el profeta. ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas, oh Dios? Él sabe que Dios es profundamente compasivo, profundamente misericordioso. ¿Dónde está tu celo? Dios es un Dios celoso en el buen sentido, no descuidado, no despreocupado, celoso de su hogar, celoso de su familia. Versículo 16. Aunque Abraham e Israel nos olvidara, Abraham y Jacob, nos olvidaran, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Dios es Dios fiel, aunque si fuera posible, aunque Abraham, que es el patriarca por excelencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque Abraham mismo pudiera olvidarnos, tú eres Redentor eterno, perpetuo. Dios es fiel hasta el final, porque fue Dios mismo, ¿se acuerda de los animales partidos? El pacto, el rito del pacto en Génesis, donde Abraham debiera haber caminado y tomado juramento. Y fue Dios en el horno humeando que pasó y dijo, so pena de muerte voy a cumplir. Dios es Padre fiel hasta el final. Entonces llegamos al versículo 17, hermano. Y dice el profeta, ¿por qué nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado, hermano? Siendo Dios compasivo, Dios celoso, Dios fiel. Pues vamos a la historia de Israel. ¿Qué es lo que pasó? Y el profeta ya lo ha dicho aquí mismo en el versículo 7 al 10. La respuesta de Israel a ese Dios misericordioso, a ese Dios compasivo, a ese Dios celoso, a ese Dios fiel, es lo que pasó. Empecemos leyendo versículo 7, porque el profeta ya ha dicho, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Oiga usted versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Cuántos se acuerdan en Meriba, la primera vez, cuando ellos se quejan, traen culpa sobre el pueblo, y es Dios que desciende sobre la peña, y cuando Moisés golpea la peña, simbólicamente estaba golpeando a Dios mismo. Dios cargando su culpa y hasta recibiendo azote que fue cumplido en Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Por eso Pablo puede decir, la roca era Cristo y le siguió por todo el desierto. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, en la gloria, la nube de gloria, el ángel de Jehová los acompañó, en su amor, en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios sí fue compasivo, celoso, fiel. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Yo les pedí en la tarea que usted buscara en los libros de Éxodo y Números las ocasiones de rebeldía. No sé cuántos lo pudieron hacer. Espero que esto haya servido para que en familia usted lo haya hecho. Y si no lo hizo, aquí tenemos una primera falla de los padres.
y que vamos a hablar de esto. Yo voy a decir algunos y voy a dejar fuera tal vez uno de los más graves y los más conocidos, así que va a ser fácil. Dígame usted cuál dejo afuera. Pero las rebeldías de Israel empezaron no más saliendo de Egipto. Llegaron a las aguas de Mara, que eran amargas, y se quejaron. Llegaron un poquito más y faltaba agua en Meriba y Refidim. Se quejaron y casi apedrean a Moisés. Despuesito querían carne en Kibrot Ataava, y Dios mandó los codornices, pero también murieron muchos de la plaga por haberse quejado y demandado a Dios y acusado a Dios. Llegando a la tierra de Canaán no quisieron entrar, no creyeron los dos espías, Josué y Caleb, y se echaron para atrás. Luego quisieron entrar a la fuerza y fueron vencidos por los cananitas. Después de eso hubo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Quería entrometerse en el sacerdocio. Fueron tragados por la tierra y los 250 otros hombres rebeldes muertos por fuego. Cuando Balaam no pudo maldecir a Israel, le dijo a Balac, bueno, haga otra cosa, hagan que forniquen las mujeres moabitas con los hombres de Israel. Y de hecho lo hizo, corrompió a Israel y murieron 24,000 de los israelitas. Entonces, hermano, ¿cuál dejé afuera? ¿Alguien sabe uno grande que dejé afuera? Dejé afuera el becerro de oro, Moisés recibiendo el mismo pacto y ellos fabricando un ídolo de una vaca, ¿verdad? Un becerro de oro. Hermano, ante la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, ellos siguieron rebeldes, testarudos, desobedientes. Y entonces Dios se les volvió enemigo. Él mismo peleó contra ellos. Endureció él mismo su corazón. Querido amigo que me escucha, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Y hay un principio universal. Dios derrama su misericordia sobre los hombres pecadores que no lo merecen. No merecemos su misericordia. Dios es paciente, compasivo, fiel. Pero ante la recepción de su misericordia, si nosotros la rechazamos, nos rebelamos, despreciamos, como castigo de Dios, Él mismo endurece nuestro corazón más y nos entrega Faraón frente a las maravillas de Dios, Faraón frente a milagros increíbles que el mundo nunca ha visto. Se rebeló, no creía, siguió incrédulo, se endurecía y dice la Biblia, Dios endureció más para glorificarse en él. Y su fin fue feo. Israel, leemos, ante los milagros de Dios, la misericordia de Dios, se rebelan. Y Dios termina endureciéndolos y murieron en el desierto todo, mayor a 20 años. Murieron en el desierto. Una vida fea, 40 años más duraron ahí, murieron todos. Saúl fue recipiente de la misericordia de Dios, nombrado primer rey de Israel, se rebela contra Dios, teniendo todo. Dice la Biblia que Dios retiró su espíritu de él. A la persona recipiente de su misericordia, al rebelde, testarudo, Dios entrega a su propia rebeldía como su mismo castigo. Vamos a resumir entonces, hermanos, las cualidades de Dios como Padre. Hemos dicho, versículo 16, Dios es un Dios fiel. Aunque Abraham e Israel olvidaran, ignoraran, Dios no olvida, es un Dios fiel. Dios es Dios redentor. Versículo 16, tú eres nuestro Padre redentor perpetuo.
En los versículos 1 al 6 de este capítulo, que vamos a tocar en un momento, tenemos el Redentor. Tenemos una figura de Jesucristo mismo que viene y solo con el poder de su brazo libra a su pueblo, pelea por ellos. Dios es Dios Redentor. Versículo 15, Dios es compasivo. La conmoción de sus entrañas, Dios mostró más de una vez que se llevaba la angustia de sus hijos. Dios es un Dios, versículo 15, Dios es un Dios celoso en el sentido que no es descuidado, no es despreocupado. Es un Dios celoso, cuidadoso de sus hijos. Y los versículos 10 y 17, es un Dios justo y santo. Es un Dios no mimador enfermizo. Nosotros en Costa Rica utilizamos el término alcahuete. No se usa en todos los países de la misma forma, pero queremos decir que ignora la maldad, se hace de la vista gorda, chinea, también no es un término que se usa en todo lado, pero chineador. En Tabasco dicen checho, es bien checho, chechea, no sé. Dios entrega al pecado. Inclusive Dios mismo endurece. Es un Padre soberano. Fíjese conmigo en capítulo 64, versículo 8. Capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es un Padre soberano, hermanos, y se utiliza la metáfora del alfarero con el barro. Y en versículo 11 de 64, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Casi se oye el nudo en la garganta del profeta cuando está escribiendo esto. Todas nuestras cosas preciosas, aquel templo que hizo Salomón, bellísimo cedro forrado en oro, con marfil, con columnas de granito, de piedra, mármol, una belleza donde se alababa a Dios, todo quemado, todo iba a ser destruido por Nabucodonosor. Y llora. ¿Cómo es posible, hermanos? Voy a utilizar el término Dios radical. Dios radical. Porque Dios había advertido que si ellos se rebelaban, Él mismo derribaría ese templo y Él mismo los sacaría de la tierra que Él les había dado. Es un Dios radical, por decirlo así, es un Dios que cumple. Saberlo o no, hermanos, saberlo o no, todos necesitamos a un Dios así. Ahora, por supuesto, es fácil saber que necesitamos un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Pero sí necesitamos ese Dios, hermano. Y debemos meditar en aquella canción que nosotros cantamos antes del culto, hecho toda mi ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5 dice que nos humillemos ante Dios y echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es cierto. Y la sobreansiedad, es imposible vivir en este mundo con todo lo que está pasando sin sentir cierta ansiedad, ¿verdad? Nuestra misma debilidad e impotencia ante el mundo provoca ansiedad, pero sobremanera no debe pasar, hermano. Y si usted le ha dado excesiva ansiedad, descanse en su Dios, Padre, que es compasivo, paciente, fiel y misericordioso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros.
Todos nosotros necesitamos a ese Dios. Y los cristianos debemos ser las personas más confiadas. Mientras hay condiciones. No podemos pretender despreciar al Dios misericordioso y esperar que nos chinee. Obviamente está lo que hablamos en el momento de la confesión. El que ama guardará mis mandamientos, ¿verdad? Entonces seguimos la siguiente cualidad de Dios. Es un Dios santo y celoso y necesitamos ese tipo de Dios también, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué usted necesita un Dios santo y celoso, aunque no quiera? ¿Por qué? Porque los mimadores, por lo general, tienen favoritos y no son consistentes. Son caprichosos de acuerdo a su estado de ánimo y no sirve un Dios así. Menos sirve un Dios que simplemente ignore el pecado. ¿Qué clase de Dios es eso, hermano? Piensa en todas las injusticias en el mundo ahorita. Usted quiere un Dios que diga, no voy a hacer nada. Un Dios que no vaya a hacer nada con la maldad, las ofensas, los asesinatos y los pecados unos contra otros en este mundo. No es ningún Dios. Necesitamos un Dios, hermanos, que sea santo y celoso. Santo y celoso es el único tipo de Dios que vale la pena. Y el mismo Dios que es compasivo, que es benigno, que es fiel, también es santo, justo y castigador del pecado. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros que necesitamos un Dios benigno, pero somos pecadores, hermanos? Volvamos a capítulo 63 del 1 al 6. Aquí está la respuesta. Y hay un diálogo. El profeta dice, ¿quién es este que viene de Edom? Está en visión, está viendo una visión de Bosra, con vestidos rojos, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esto es una visión de Cristo mismo, hermano. Es Jehová, es el ángel de Jehová, es Jesucristo mismo. Entonces se le pregunta, ¿y por qué es rojo tu vestido? Y tu ropa es como del que ha pisado el lagar. El lagar, chicos, es el lugar donde exprimían las uvas y eran uvas moradas, rojas, y los que pisaban para sacar el vino y el jugo, se les pringaba toda la ropa y parecía sangre, ¿verdad? Parece que el que pisó el lagar, todo pringado de rojo. Y dice, he pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. ¿Cómo fue crucificado Jesucristo? Solito. Solo consiguió redención, hermano. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, no había quien ayudara. Me maravillé y no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos. Los embriagué de mi furor y derramé en tierra su sangre. Jesucristo se manifiesta aquí, hermanos, un Dios fuerte. No solamente un muerto colgado de una cruz, sino vencedor. Y Jesucristo en Getsemaní quedó solo, sus discípulos ni siquiera acompañarlo en oración pudo. Luchó solo contra el demonio, contra la tentación. Luchó solo hasta el final. Y trajo redención, liberación para su pueblo. Hermanos, necesitamos un Dios Padre que dio a su Hijo, que no ignore el pecado. Un Dios que trate el pecado. Un Dios que castigue el pecado. Un Dios que libra a su pueblo de los pecadores y de nuestro pecado. Entonces, con base en esto, capítulo 64, versículo 8, el profeta
confiesa, hace una confesión. Ahora pues, 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Nuestra esperanza, hermano, está en este Dios redentor, poderoso para salvar. Un Dios santo, sí. Un Dios que castiga, sí. Pero un Dios que con su brazo redime. Y ante la confesión de pecado, de la humillación, dijo Jesucristo, el que me busca no le echaré fuera a ninguno. El corazón contrito y humillado no lo despreciará tú, dice David en Salmo 51. Ahora bien, ¿cómo entonces se refleja Dios en la figura del padre de familia? Usted sabe, hermanos, que Dios da oficios o instituciones en este mundo que reflejan cosas de Él, ¿verdad? Por ejemplo, el oficio de pastor en la iglesia. Yo no soy el pastor. Jesucristo es el verdadero y el único pastor. Él fue que dio su vida por las ovejas. Yo no morí por la congregación. Jesucristo es el que es divino, es Dios, es soberano, es el que obra en nuestro corazón. Yo no puedo cambiar su corazón. Pero Dios da pastores a la iglesia que representemos y reflejamos lo que es Jesucristo. Es un oficio en que se vea reflejado, no todo, pero muchas de las facetas de Jesucristo. Pensemos en el matrimonio. El matrimonio es una institución que refleja algo ¿de qué? De Cristo y su iglesia, dice Pablo. Dos personas diferentes, Jesús y el pueblo de Dios. Dos personas diferentes, dos cosas diferentes. Pero unidos ¿en qué? Un pacto de fidelidad. Un pacto de fidelidad. Ese es el matrimonio. Entre un hombre y una mujer, un pacto de fidelidad. Y es por eso que el mundo odia el matrimonio, porque refleja cosas que no quieren pensar en ellas. Ahora bien, hermanos, el papel de padre de familia es igual. Casi podemos decir que es un oficio. Es un oficio. Porque el Padre Celestial se hace reflejar en el hogar, en el padre de familia. Los niños que nacen en un hogar llegan a saber cómo es Dios Padre a través del Padre cristiano. Yo sé que no todos somos padres en la iglesia. Algunas son mujeres, nunca serán padres. Otros somos abuelos, ya no tenemos hijos en la casa. Bueno, seguimos siendo padres, pero ya no con hijos en la casa. Otros son solteros. No todos somos padres, pero no importa. Este mensaje es para todos nosotros, porque todos contribuimos a una estructura importante de la iglesia. Todos somos solidarios en una misma familia, y aunque usted no sea padre en este momento, no importa. Necesitamos entender qué es el oficio de padre para apoyarlo, porque o apoyamos o obstaculizamos. Ahora bien, ¿cómo se refleja Dios en la figura del padre del hogar? Hay concordancias y disconcordancias. En primer lugar, el padre no es juez divino. Ha habido padres que se consideran jueces divinos. Nosotros no somos jueces divinos. Tampoco endurecemos el corazón de ninguno, o deberíamos. Hay formas de poder endurecer el corazón de nuestros hijos. La misma Biblia dice, no los provoquéis a ira.
Pero nosotros no somos como Dios, que a manera de castigo endurecemos al corazón. Tampoco derramamos juicio divino. Entonces, estas cosas no son paralelas. Nosotros no tenemos estas funciones del Padre Celestial, que es Dios. Pero sí, hermanos, hay cosas en que se asemeja el Padre con Dios. Por ejemplo, cela su familia. Eso sí, así como Dios Padre cela a su pueblo a su nivel en el hogar, el Padre cristiano cela a su familia, celoso de ellos, cela a sus hijos. En Israel, sabemos que algunos de los padres sí cumplieron, porque no permitieron que los falsos profetas y los falsos sacerdotes corrompieran. Siempre hubo un remanente, y eso quiere decir que hubo padres y madres fieles que enseñaran a ese remanente. Hoy, hermanos, ¿qué es? ¿Qué significa no permitir que los falsos profetas corrompan a sus hijos? Significa que usted, padre cristiano, usted no permite que otros formen la mente y corazón de su hijo. Hoy, tristemente, hay muchos padres y muchas madres descuidados, permitiendo que sea el faraón que eduque a sus hijos. Y después, cuando su hijo o su hija sale con las mismísimas actitudes de los mundanos, nos sorprendemos. ¿Ya? ¿De dónde saliste con eso? No se haga el desentendido. Usted bien sabe de dónde salieron, porque usted lo permitió. El Padre cristiano que quiere reflejar al Padre celestial, vela por lo que aprende en la escuela. Pasan muchas horas a los pies de los profesores. Si usted no tiene su hijo en SECRE, con un currículum cristocéntrico y profesores comprometidos con ese currículum, si su hijo está en otra escuela, es variable lo que podrían ser sus profesores. Y usted tiene trabajo, papá, mamá, tiene mucho trabajo. Y el padre cristiano vela y se preocupa y le pregunta a su hijo y habla con sus profesores. En un sentido, los hijos son como barro en las manos de los padres. Así como dice Isaías, Él es Dios y nosotros barro en sus manos. Y la tarea, papá, la tarea suya es tomar ese bebé que nace en el seno de su hogar, que es como barro. Y a través de los años, el propósito es que usted le presente a Dios un vaso bonito. Y no me refiero solamente bonito físicamente, porque todos los chicos y jóvenes de nuestra iglesia son lindos, son hermosos. Yo los amo a todos. El punto es presentar ese vaso bien lindo espiritualmente, en personalidad, en carácter, en actitudes. Presentarlo al Señor, un vaso digno de la formación suya. El padre refleja a Dios ante su familia, también siendo fiel. Esta es la parte difícil cuando los papás enfrentamos controversias, tal vez al interior del mismo hogar. Controversias con nuestra esposa, con nuestros hijos que no nos honran como quisiéramos, como necesitamos. Y muchos padres son los que han tirado la toalla. Simplemente tiran la toalla y se van. Pero si vamos a reflejar a Dios, padres, vamos a ser fieles hasta la muerte. Ahora bien, como ningún padre es capaz de reflejar a Dios perfectamente a su familia, vamos a hablar de dos ayudas que Dios nos da. Debe haber muchas ayudas, pero no tenemos mucho tiempo, así que vamos a mencionar solo dos ayudas que Dios le da al padre. Y la primera ayuda que Dios le dio al puro principio es la esposa. La esposa debe entender que su marido ocupa un oficio dado por Dios. No lo pidió,
Es Dios que estableció este oficio. Y las esposas deben entender también que como pecador, su marido no puede cumplir bien su oficio de padre solito. Y es precisamente por eso que Dios le da ayuda en la esposa para que se le ayude a ser buen padre. Todos nosotros hemos conocido casos lamentables, casos tristes, donde un padre de familia intenta con todas sus debilidades, que todos saben que tenemos, un padre que con sus debilidades quiere encaminar su familia a la forma que se le ocurra, ¿verdad? Y la esposa de una forma u otra termina obstaculizando, impidiendo o sencillamente no colaborando. Muchas veces termina en un desastre. Tal vez, para poner un escenario, un hombre, por supuesto, con sus defectos y sus pecados, pongamos que este hombre se concientiza y está decidido a encaminar su familia, encaminar su esposa y sus hijos en los caminos del Señor y quiere reunirnos para estudiar la palabra de Dios y quiere enseñarles también, con solamente que una esposa dijera, tal vez el padre trae la Biblia y abre la Biblia y sienta a los niños y abre la Biblia, con solamente que la mujer diga, usted va a leer la Biblia, con solamente un gesto sarcástico, cínico, ya ella socavó su autoridad frente a los hijos. Hay otras formas agresivas o pasivas en que las mujeres pueden apoyar o no apoyar a su esposo. Recordemos una cosa, hermanas, recordemos una cosa todos. Los hijos nuestros traen por naturaleza el pecado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más fácil que se le pegue al niño? ¿Un ejemplo positivo o un ejemplo negativo? El negativo. Más fácil porque es natural. Entonces, cuando papá o mamá en este caso da un ejemplo negativo, ese es el ejemplo que va a ser seguido por los hijos, a menos que Dios intervenga. Entonces es muy importante recordar, las esposas son necesarias para que el padre pueda cumplir. Esposas, luchen ustedes por honrar el oficio de su marido. Ayúdele a ser mejor marido. Ayúdele. Usted tiene las formas de ayudarle a ser mejor marido, mejor esposo. La segunda ayuda que Dios le ha dado a los padres son los hijos. Son los hijos. Hijos, escuchen, adolescentes, jóvenes, niños, escuchen muy bien. Le voy a decir algo, un secreto. Su padre no es perfecto. Ah, ya lo sabían. Ah, bueno, ya lo sabían. Bueno, le voy a decir otra cosa. Dios no le pide perfección para que sea su padre. No había pensado en eso. Es que si Dios pide perfección en la casa, usted tampoco es perfecto. Entonces, si usted no es perfecto, su padre no es perfecto, ¿cómo quedamos? Dios no pide perfección para que nosotros trabajemos en el hogar, mi hermano. Entonces, hagamos una cosa. Dejemos el problema de quién es más pecador a Dios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dejemos a Dios. ¿Quién es más pecador, usted o su padre? Dejemos eso a Dios. Y vamos a centrarnos en lo que Dios pide. Enfoquémonos en la voluntad de Dios para la familia. Hijos, ustedes no para siempre estarán en el hogar si la vida corre normalmente. Ustedes nacieron en ese hogar y estará por unos años y después se van a ir.
Pero Dios lo ha colocado en ese hogar. Usted no nació en otro hogar. Usted nació en ese hogar con un propósito. Para que sus padres, su padre a cargo, su madre también, para que te formaran. Ahora, si usted tiene comida y techo, las cosas básicas de la vida que todos tienen, solamente hay un reclamo legítimo que usted le puede hacer a su padre, ¿sabía? Solo hay un reclamo legítimo. ¿Qué es lo que usted le reclama a su padre? Solamente hay un reclamo legítimo. ¿Sabe cuál es? Que su padre no esté cumpliendo con formarlo a usted con la palabra de Dios. Ese es el único reclamo. Ese sí se lo acepto, que usted llegue donde su papá y dice, papá, yo quiero que usted me enseñe más de la Biblia. Ese reclamo sí usted se la puede hacer. Los demás reclamos son caprichos suyos. Y conozco a pocos hijos que llegan a reclamarle eso a su padre. Vea qué lejos estamos del concepto de hijo ante el oficio de padre. Así que después de este culto, vaya, reclámele a sus padres, que no le está enseñando suficientemente la palabra. Eso sería una gran ayuda para los padres, hijos. Una gran ayuda que nuestros hijos estuvieran dispuestos, deseosos, sedientes. Dos ayudas. La esposa, como ayuda para su marido, y hijos dispuestos. Ahora, hablemos del machismo. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el machismo? Más de una mujer dice, se le oye, viera usted el carácter de mi marido, si usted supiera. Y según ella, eso es ser machista. Pero tener un genio fatal, si eso es ser machista, hay muchos hombres y muchas mujeres machistas. Casi todos. El machismo es otra cosa. El machismo sociológicamente definido, hermanos, es otra cosa. El machista es el que descuida su hogar, engendra hijos y no los cría. Anda afuera, no se responsabiliza por su hogar. Engendra hijos con otras mujeres y tampoco los cría. Ese es el machismo tradicionalmente definido. En esta iglesia no hay machistas. En esta iglesia no hay machistas. El problema va por otro lado, hermano. El asunto está por otro rumbo y no podemos dejarnos enredar porque es machista. Solamente porque un hombre que discrepa con su esposa, entonces ¿cuál es que usted es machista? Eso no es machismo. Eso no es machismo, es que a usted no le gusta lo que le dijo. Es capricho de parte de uno o de dos. ¿Ah? El asunto va mucho más profundo. Lo que está en boga ahorita, hermanos, es la tendencia antipatriarcado. Antipatriarcado. Y eso es otra cosa, porque el antipatriarcado, el machismo pedía padres responsables. El antipatriarcado no cree en el concepto bíblico de padre. Antes había rótulos en San José que decía, tenga los hijos que usted puede criar. Ese era un rótulo, una valla antimachista. Tenga los hijos que usted pueda criar. Eso era bueno. Eso es antimachismo. Ya no se ven esos. Porque ya no se cree en el concepto bíblico de padre. Con el oficio de padre. ¿Por qué? Porque ya no se quiere creer en el concepto bíblico de Dios Padre. Y quieren borrar del concepto de la sociedad toda imagen de Dios. Es por esto que se ha cambiado el matrimonio. No queremos conceptos de las instituciones que Dios ha hecho. Y en nuestro país vamos viento en popa. Hacia borrar todos los conceptos, las instituciones y los oficios en la sociedad que nos recuerden a Dios. El impulso por destruir la imagen del padre de hogar viene del impulso de borrar a Dios mismo de nuestra vida. Ahora, urgen tres cosas. Urgen enseñar a los hijos varones qué es ser hombre, esposo y padre algún día. Y a Dios le place. Urge.
Esto no va a suceder de la nada, hermano. Menos en el mundo en que están. El mundo quiere que salgan feministas, no hombres. Urge enseñar a los hijos varones qué es ser hombre, qué es ser esposo y posiblemente padre un día si Dios quiere. Segundo, urge padres, hablamos a los padres, urge poner el ejemplo como padres de hombres de Dios, mostrando por el ejemplo que amamos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios, moriríamos a Dios si fuera necesario. Urge esa clase de hombre, hermano. Ahora bien, varones, usted y yo como hijos de Adán, traemos algo fregado, traemos un gen fregado. ¿Sabe cuál es? ¿Qué pasó con Adán en el huerto del Edén? Adán estaba cerca. ¿Ah? Y Adán se quedó ahí viendo a Eva hacer la negociación con la serpiente y no hizo nada. El comienzo de la falla de Adán fue irresponsabilidad. Y el hombre trae ese gen por naturaleza. Irresponsabilidades. Usted como padre y usted como marido y yo como marido necesitamos luchar y superar esa tendencia a la irresponsabilidad. Tercero, urge tener a madres que ayuden a criar hijos varones para que sean padres un día. Madres, ustedes como hijas de Eva también traen un gen. ¿Cuál es el gen que les pasó Eva? El gen individualista. ¿Qué hizo Eva? Quédate ahí, Adán, voy a ver yo qué hago con esta serpiente. No, pero Eva, quédate, ya te dije, yo me encargo de esto. Y va Eva y negocia con la serpiente y peca. Ahora, las mujeres necesitan luchar contra ese gen. Porque formamos un equipo matrimonial para la formación de los hijos y las hijas en los caminos del Señor. Concluyendo, Jesucristo dijo que Él, que lo había visto a Él, había visto al Padre. En Jesús, Dios el Padre manifestó todas las cualidades que hemos visto. Su compasión, su misericordia, así como su justicia y su celo. Gracias a la muerte sustitutiva de Cristo, hermano, que la ira de Dios no cae sobre nosotros. Gracias a su muerte en la cruz. Y ahora en Cristo, Dios invita a cada familia, padre, madre, hijos. Dios invita a recibir restauración. Invita a recibir fortaleza, dirección, sanidad, perdón en Jesucristo. Todo lo que ocupemos en Jesús está disponible. Nuestro Dios se ha revelado como un hermoso y fuerte Padre soberano. Y yo tengo mucha confianza, hermanos. Yo sé que ese mismo Dios va a dar padres consagrados a esta iglesia que reflejan en sus hogares a este Dios que adoramos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te alabamos como nuestro Padre Celestial con todas estas hermosas cualidades que hemos estudiado. Perdónanos, Padre, perdónanos como padres por las formas en que fallamos, que quedamos cortos, oh Dios. Te damos las gracias por nuestras familias, nuestras esposas, las madres de nuestros hijos, oh Dios, por esta congregación, por los jóvenes, especialmente los varones que un día
posiblemente tú les permitirás ser padres. Por las jovencitas, que tú les permitirás ser esposas, madres. Por los niños que van para arriba, Señor. Oh Dios, por favor, tómanos tú como barro en tus manos, cada uno de nosotros. Y Padre, moldéanos, fórmanos de acuerdo a tu santa voluntad. Nuestro mundo quiere luchar contra ti, lucharán. Pero las secuelas serán muy tristes, serán familias y hogares tristes. Y sabemos que obedeciéndote a ti y formando hogares tal como hemos visto en tu palabra, Dios, sabemos que somos los más felices. Los hijos son los más seguros. La pareja es la más feliz. Así que, Padre, ayúdanos a luchar en contra. Oh Dios, yo te pido por los padres que no permitan que sea el mundo que eduque a sus hijos. Muchos estarán adelantados con actitudes anticristianas por descuido de los padres. Padre, no es tarde si todavía están bajo la tutela de los padres. Y por favor, ayuda a aquellos padres y madres a concientizarse para que sus hijos, oh Dios, te honren a ti y no sigan el Dios de este siglo que quiere enceguecer para que no veamos al verdadero Padre celestial. Jesús, toma tu iglesia, por favor. Gracias por tu obra, por nosotros. Gracias por revelar al Padre. Y en ti, Padre y Jesucristo, gracias por el perdón y por la promesa de tu Santo Espíritu. Amén y amén.